Ya. Entonces, vamos a compartir ahora el programa de la asignatura de métodos cualitativos, los contenidos, cualquier duda que ustedes tengan, me comentan, la vamos sometiendo aquí a conversación y después vamos a compartir la actividad para esta primera semana, que es una actividad introductoria, pero que lo que busca es que ustedes ya vayan ingresando o vayan conociendo cuáles son algunos de los ámbitos donde se lleva a cabo la investigación en nuestra área particular, que es el de la comunicación. Ya les había compartido yo el inicio, ¿cierto? El nombre, el código de la asignatura. Como les digo, acá está mi correo electrónico. Les cuento yo que este año ya está funcionando mejor este correo, entonces les pido que prioricemos ese correo, esa dirección. También no tengo ningún problema, perdón, prioricemos este, que es el institucional. No tengo ningún problema si me escriben también al Sellanes, que ya lo hemos ocupado en años anteriores, pero este año en particular está funcionando este. Ya no uno que anda por ahí en alguna página que es como con una S y no funciona. ¿Ya? Pero si me escriben ahora al institucional, voy a estar a disposición siempre que lo requiera. Respecto de los horarios, bueno, yo les decía que el día lunes no tenemos problema. De hecho, tuvimos recién la sesión con Interpretativo 1 y vamos a empezar antes en Interpretativo, acordamos partir a las 9:30, de manera que hasta ahora vamos a estar súper bien. Hoy día nos atrasamos un poquito porque partimos a las 10 por ser la primera clase en Periodismo Interpretativo 1. Para la sesión de los miércoles, me gustaría que lleguemos a un acuerdo, simplemente tiene que ver con que vamos a tratar de realizar las sesiones de 1 hora, ¿ya? Pero la propuesta es que partamos a las 14, yo sé que es un horario pesado, yo lamentablemente no construyo los horarios, digamos, siempre es pesado a las 2 de la tarde en general, ¿ya? Yo me imagino que para todas y todos es así, pero como el Zoom tiene estos horarios cerrados, ¿cierto? Que son 2:30, les propongo, no sé qué les parece, que partamos a las 2 de la tarde, ¿ya? ¿Les parece que acordemos aquello? Como les digo, vamos a tratar de dejar siempre una de las sesiones y vamos a tratar de dejar la sesión práctica, salvo la semana que viene, pero vamos a tratar de dejar las sesiones prácticas para los días miércoles para que no sean tan pesadas, ya que es algo que también hemos ido ahí detectando, obviamente, porque es más pesado, sobre todo cuando yo con teorías y cosas, qué sé yo, después de las 2 de la Profe, tarde. ¿Mm? ¿cuál es el cambio entonces? No entendí muy bien. Que el horario original era a las 14:10, entonces partir a las 14 haríamos de 14:15. Ah, ya, Por ya. ahí hay una propuesta de partida a las 14:30. Yo no sé si eso, pues, yo no tengo problema en si lo corremos un poquito más, también. No, no, está bien. ¿No? Lo mantenemos a las 14 entonces. 14:15. Sí, ¿Ya? Y como le digo, salvo la otra semana, porque les voy a pedir una actividad que sea más práctica para el lunes, pero después de la subsiguiente ya vamos a tratar de dejar siempre los lunes la cosa más teórica, porque uno está empezando la semana, venimos como con más energía, y el miércoles ya como que cuesta un poquito más, y más a las 2 de la tarde vamos a tratar de dejar las sesiones prácticas, ¿ya? Para que sean más participativas y para que en el fondo no sean tan pesadas. ¿Vale? Súper. Vale, profe. Profe, Vamos bajando este documento. Vale, profe. Bueno, esta tiene como prerequisito métodos cuantitativos. Estos son datos fundamentalmente más de orden administrativo, ¿ya? Pero me gusta mucho compartirlo porque este fue mi primer programa que ordené bajo este formato, el formato actual, digamos, de la universidad. Se lo llevé a un curso incluso que nos hicieron. Se los comparto, está muy ordenadito, lo cual para mí es un logro. Bueno, el propósito de la asignatura es que las y los estudiantes diseñen propuestas de investigación en comunicación social, identifiquen fundamentos epistemológicos y teórico-metodológicos, es decir, que ustedes vayan viendo también cómo detrás de una investigación hay cosas que de repente no están, a veces no están explicitadas, pero que hay una mirada epistemológica. Lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre, no piensen que esto es algo así inmediato. Y comprendan el contexto histórico del surgimiento de la investigación cualitativa en el ámbito comunicacional, reconociendo la importancia del contexto sociocultural del sur de Chile a través de actividades de terreno y trabajo en equipo basado en un ámbito temático o de interés. Obviamente, como este es un programa formal, ¿por qué dice lo del sur de Chile? Porque está pensado obviamente en un contexto de presencialidad, pero lo que me interesa sobre todo es el contexto territorial. Es decir, si hay alguien que está en Arica, no importa, porque lo que importa es que hay una conciencia respecto de que en la investigación cualitativa el territorio, el lugar, los significados locales son importantes, ¿ya?
o el lugar o la realidad sociocultural que habitamos es relevante. ¿Ya? Entonces, básicamente la descripción siempre está en ese horizonte. ¿Mm? Estas son, como ustedes saben, competencias que no son creadas, digamos, por mí en el programa, sino son genéricas, son de la universidad, y lo que nosotros hacemos es tomar, ¿cierto?, aquellas que son vinculadas a la asignatura. Entonces, básicamente, esta se enmarca en el ámbito, bueno, la que es específica tiene que ver con planificar propuestas de investigación científica en el campo de la comunicación social, reconociendo los contextos socioculturales del sur de Chile a partir del trabajo en equipo. Insisto, dado que esto es genérico, hay que aplicarlo a cualquier territorio. ¿Ya? No tiene que, lo que lo distingue no es que esté pensado desde el lugar específico, eso es un emplazamiento X, sino la conciencia de que el trabajo, digamos, en lo cualitativo es relevante el contexto cultural, social, de género, económico, y también los territorios, ¿no? Las diversidades de territorio. Como muy bien decía la compañera que puso ahí un concepto súper importante, la dimensión interseccional, además, ¿cierto? Que probablemente vamos a hablar de ello más adelante, como digamos, van pesando distintas variables en distintos momentos. Entonces, en fin, ¿no? Ahí hay un concepto que me pareció. Me alegro mucho que lo haya utilizado porque es muy importante actualmente. Bien, vamos entonces a las unidades de aprendizaje. La primera, entonces, tiene que ver con cuáles son los fundamentos epistemológicos e históricos de la investigación en comunicación en América Latina y las partes de un informe de investigación. Esto va a ser muy acotado, pero va a ser también una cuestión, va a ser como el impulso, ¿ya? Va a ser como el impulso general para situarnos. ¿Por qué esto va a ser acotado? Porque esto es transversal, va a ir surgiendo a lo largo de todo el semestre, porque no es que haya unas bases para toda la investigación cualitativa, sino que hay presupuestos específicos. ¿Ya? Entonces, para no quedarnos en esto, que generalmente era muy pesado antes cuando lo hacíamos, y este es uno de los cambios que hice, lo acoté muchísimo más en contenido, porque esto va a ir apareciendo después. ¿A qué me explico? Por ejemplo, cuando lleguemos a estudios discursivos, vamos a tener que volver sobre las bases epistemológicas para entender cómo el discurso se entiende que construye realidad social, por ejemplo. O cuando hablemos de técnicas etnográficas, vamos a volver sobre las bases de la comunicación en América Latina, porque vamos a llegar a cómo en los 80 los estudios de recepción empiezan a preguntarse por la construcción de sentidos que se produce en el proceso de la recepción, en fin. ¿Ya? Entonces, no piensen que esto va a ser lineal, sino que siempre es como algo que va y vuelve. ¿Ya? Es como algo que va y vuelve. Entonces, la pregunta puede parecer como que abarca mucho, pero van a ver que es súper acotado, y lo que me interesa sobre todo es la experiencia de ustedes, ¿no? Antes yo le ponía mucho énfasis a contenidos, y después me fui dando cuenta que les resultaba súper pesado cuando yo les ponía mucho contenido epistemológico, mucha teoría, y en realidad eso después me daba cuenta que no quedaba mucho de eso. Más bien me interesa que ustedes vayan identificando, de hecho la actividad que van a trabajar esta semana, la primera, es eso, es que ustedes entren, les voy a pedir que ingresen a un sitio que es de una asociación de investigación en comunicación en América Latina, y ahí vayan visitando, o sea, con esa experiencia van a ir desde la práctica misma ustedes involucrándose con estos ámbitos que son también un espacio nuestro, y eso lo digo ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa que nosotros trabajamos, ¿cierto?, en ámbitos que son como interesantes socialmente hablando, pero como que nos desmarcamos y que tenemos un ámbito, un campo disciplinario, yo no diría una disciplina, pero sí un campo que es el de la comunicación. ¿Ya? Entonces ahí como que hay una cuestión que es importante. Entonces los contenidos específicos tienen que ver con cuáles son las bases epistemológicas de la investigación cualitativa en ciencias sociales, que es una discusión bien general, no se asusten con las palabras que suenan como difíciles ni nada, sino que nos vamos a tratar de situar en ello. La investigación cualitativa en comunicación en América Latina, que ahí yo hago una pasada muy general, pero que es importante que ustedes la tengan presente, porque es bueno que tengamos una mirada latinoamericana, que tengamos una comprensión de, a ver, cómo nace nuestro campo, que tiene tanto que ver también con el surgimiento de las carreras de periodismo, las carreras de comunicación en general, pero también con un área de investigación, y las partes de un informe de investigación, pero en términos muy generales, porque todo eso va a ir apareciendo después, a lo largo del semestre, porque también cada una de las estrategias metodológicas impone también contextos distintos, ¿no?
Entonces, la idea es que sean capaces de identificar los fundamentos epistemológicos de esta investigación cualitativa en términos generales, comprender históricamente la investigación en comunicación. Ahí vamos a hablar de los años 60, de cómo hay un paso en que aparece fundamentalmente el concepto de desarrollo y cómo hay un paso desde el desarrollo a la pregunta por la cultura, ¿ya? Y en esa pregunta por la cultura empiezan a aparecer los métodos cualitativos, ¿no? Pero también aparecen un poco antes vinculados a expresiones que son más escritas, en fin, ahí vamos a ir viendo eso y en una sesión por semana. Identificar los temas de investigación cualitativa que expresan importancia social. Aquí básicamente es que ustedes vayan viendo cómo la investigación cualitativa siempre expresa también una preocupación por los contextos y en ese sentido se sitúa, plantea siempre una pregunta crítica a las técnicas que han sido prevalecientes, por lo menos en los años 60, ¿ya? Y que identifiquen los elementos centrales, así muy general, de un informe de investigación. Siempre vamos a trabajar en base a una parte va a ser la sesión expositiva activa, ¿ya? Pero la otra tiene que ver con el trabajo que ustedes hagan, le vamos a llamar trabajo colaborativo, que tenga que ver con generar productos o que no los pensemos así como grandes productos, sino que ustedes tomen en el fondo el protagonismo y que podamos diseñar algunas actividades donde vayan poniendo en escena, de alguna manera, por decirlo de algún modo, lo que vamos a trabajar acá. Entonces, la evaluación formativa, ¿ya? Es la exposición, es el diseño y una exposición colectiva de, aquí le llamamos, y este es un concepto nomás, ¿ya? Le llamamos paneles virtuales, pero el panel virtual no es que sea, digamos, un formato preconcebido. ¿Ya? El panel virtual puede ser, y lo vamos a señalar ya la otra semana, cuando le demos las indicaciones, es algo muy cortito, que puede ser un video, puede ser una presentación, si alguien quisiera, si un grupo quisiera hacer un informe, sería un informe, pero que sea aquel formato que ustedes consideren que sea más fácil, más entretenido y donde mejor puedan comunicar lo que, en el fondo, dos cositas. Uno, ¿qué van a entender ustedes por los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa? Lo que me interesa es que ustedes lo señalen con sus palabras, ¿ya? Que ustedes, en el fondo, por eso es que es tan importante que el panel virtual sea aquello que ustedes diseñan. Si es un Power y si lo quieren hacer a lo mejor en un video donde lo cuentan y lo explican, súper bien. Si lo quieren a lo mejor escribir, bien también. Y donde nos presenten las principales etapas de un informe de investigación en términos muy generales. Muy generales. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro primer trabajo que va a tener un 20%. ¿Ya? Esta es nuestra primera unidad. Entonces, como vamos a ir compartiéndole por unidades, tenemos 4 unidades, quisiera preguntarle si hay alguna duda. No, profe. ¿Clarito? Ya, súper bien. Cualquier duda me dicen, ¿ah? Cualquier duda me dicen y volvemos y explicamos. Eso sí, el trabajo de la primera unidad, ¿cuándo lo entregaríamos, profesor? Vamos a pensar en que sea la semana subsiguiente, ¿ya? Y yo les voy a enviar las indicaciones esta semana. Pero como les digo, son muy, o sea, no piensen que ni de media hora ni nada, es muy general, ¿ya? Porque es introductorio, es como para que ustedes cuenten en sus palabras lo que yo les voy a compartir a ustedes el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? Entonces, es muy cortito, ¿ya? Luego vamos a entrar a la unidad número 2, que tiene que ver con cómo puedo realizar investigación etnográfica en el campo de la comunicación. Y ahí ya entramos a esto que yo les decía. La primera parte introductoria, ¿cierto? Va a tener un marco, pero ese marco va a ser tan breve que va a ir apareciendo después. Entonces, en la unidad número 2 ya vamos a entrar a las técnicas etnográficas, que son técnicas muy relevantes que han sido desarrolladas fundamentalmente en el campo adyacente de la antropología, pero que llegan muy fuerte a la comunicación, se involucran también con los estudios del discurso, de la lingüística, logran bastante transversalidad, así como los estudios performativos, que también a mí me gustan mucho y que empiezan a cruzar no solamente las ciencias sociales, sino que también las humanidades y las artes, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta investigación etnográfica y vamos a ver las técnicas etnográficas en ciencias sociales y en ciencias de la comunicación, es decir, vamos a ver cómo esto aparece en sociales, pero cómo se aplica a nuestro campo, la importancia del contexto sociocultural en el trabajo de campo,
y ahí lo vamos a ir aplicando siempre a nuestro campo. Por ejemplo, no es lo mismo si uno quisiera hacer un trabajo, yo les decía, sobre medios de comunicación, ya no pensando en el discurso, sino en las prácticas internas de relación, en fin, no es lo mismo trabajar en un medio en Santiago que en un medio popular, en un medio regional, en fin, ¿no? Hay contextos. Y la importancia del contexto es muy relevante cuando uno realiza enunciados, ¿no? Que a veces caemos en ello, que establecemos generalizaciones, pero no tomamos en consideración el contexto en el que se produce, por ejemplo, una determinada enunciación. Distinguir la etnografía audiovisual, me interesa que hablemos un poquito de eso, de etnografía audiovisual, y que podamos ver también un poco de etnografía digital, es decir, esto que parte inicialmente como una práctica de estudiar culturas, ¿cierto? Luego puede ser aplicado a distintos contextos urbanos, rurales, en fin, ¿no? Ya se despega un poco del colonialismo con que nace esto inicialmente, y luego adquiere una alta reflexividad, y también se utiliza mucho la llamada etnografía audiovisual, ¿ya? Y también la etnografía digital o netnografía, ¿ya? Sobre todo pensando en el contexto actual, donde lo digital vuelve a adquirir un carácter muy preponderante. Clases positivas, digamos, y fundamentalmente en esta unidad también vamos a tener personas invitadas. Obviamente no vamos a poder realizar jornadas de trabajo de campo que implica este programa. Este programa tiene siempre, y eso lamentablemente ustedes serían la segunda generación que lamentablemente por el contexto sanitario no vamos a poder realizar aquello, ¿ya? Pero sí vamos a poder no jugar, sino que intentar realizar un trabajo de observación virtual, ¿ya? De contextos en que ustedes participen, que pueden ser foros, pueden ser espacios de juego, pueden ser las propias clases, ¿no? Las propias clases nuestras, en este caso, un espacio de observación, ¿ya? No vamos a poder realizar el ejercicio que era muy valioso, era muy bonito porque hacíamos un ejercicio, salíamos en bus, me acuerdo, y yo alcancé a hacer, desde que tomé el curso, alcanzamos a hacer en 2 años, y era una experiencia importante porque nos permitía salir un poco, la idea era justamente a través de estas técnicas uno empieza también a empezar a cuestionarse ese etnocentrismo, que es cómo nosotros vemos las cosas, digamos, y cuando evaluamos al mundo, digamos, o a otras culturas, desde el punto de vista en que nosotros miramos, entendiendo que el nuestro es el natural, el normal, una serie de categorías, y el resto no, digamos. Entonces, este tipo de técnicas están pensadas también para ello, para aprender a mirar desde el punto de vista de la alteridad, ¿no? Y ese es un proceso de aprendizaje muy potente y yo diría muy necesario en la comunicación humana. Entonces, la evaluación de este segundo trabajo va a ser la presentación de un ejercicio de observación virtual, en parte en base a técnicas revisadas en clases, ¿ya? Va a ser un ejercicio nada más, un ejercicio y que tenga que ver con aquellos contextos que ustedes vayan revisando, ¿ya? Esto, en total, va a ser importante que la presentación total de la unidad va a tener un 30%, ¿ah? No es un 20 y un 10 como lo que hacíamos por acá, ¿ya? Porque obviamente cuando hacíamos esto en términos presenciales era el trabajo presencial, pues era íbamos al terreno y se hacía un informe. ¿Dudas? Ya. Vamos entonces al siguiente. ¿Ya? Profesor, pero en general, la información y línea de contacto va a ser a través de Cibeduc o vamos a crear un Classroom, algo de ese estilo. Mire, yo estoy aprendiendo, buena pregunta, Felipe, yo estoy aprendiendo a usar el nuevo Cibeduc, la verdad es que no soy muy, pero vamos a intentar usar el Cibeduc. Ya, de hecho, pedí ayuda, escribí a la oficina de apoyo y todo, y vamos a hacer un esfuerzo. Y como vamos a tener también ayudantes, yo ahí también me voy a apoyar sobre todo en ese aspecto, ¿ya? Para facilitar porque además estuve revisando ya, aprendiendo un poquito, y tiene varias funciones de foro, entonces se puede funcionar, ¿ya? Vamos a hacer todo lo posible porque funcione a través de ahí.
Y si no, la otra semana ya yo les voy a estar presentando igual al ayudante. Vamos a generar ahí las instancias generar esos canales lo más rápido posible, ¿ya? Que ese no sea tema en el fondo. ¿Ya? Bien. Vamos a la unidad número 3. Y aquí ya llegamos a las técnicas conversacionales de las cuales habíamos conversado, ¿ya? Que son técnicas de focus group, que son aquellas donde hay una entrevista, pero que ya no es una entrevista individual solamente. Se utilizan en investigación las entrevistas individuales. De hecho, cuando hablemos acá de etnografía, vamos a hablar de la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, ¿ya? La entrevista abierta, ¿ya? Pero acá se trata ya de técnicas conversacionales. Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero conocer por ejemplo, en temas de publicidad se ocupan mucho estas técnicas, sobre todo cuando se quiere conocer un segmento, saber, digamos, qué opiniones, qué percepciones, y con eso tomar decisiones de repente que tienen que ver con algún producto, pero también son técnicas que se han ocupado en la psicología social, pero también se han ocupado, por ejemplo, en otros temas, ¿ya? Para conocer, para profundizar, por ejemplo, ahí yo les voy a compartir también algunas experiencias que tuvimos en el caso de la investigación de maestría, donde utilizamos, de magíster, donde utilizamos estas técnicas, ¿ya? Las técnicas conversacionales, donde hay conversación, donde hay un moderador, una moderadora, donde ustedes tienen que hacer el rol de la moderación. La entrevista individual en la investigación social, estrategias conversacionales en el campo de la comunicación, cómo se han utilizado. Entonces la idea es reconocer estas características principales que ustedes empleen estas técnicas, luego también clases expositivas, y aquí vamos a tener la ayuda. Lo que siempre es importante en estos cursos es que siempre vamos a invitar a una persona especialista en las técnicas que vamos a ir abordando, de manera que esa persona nos va a compartir alguna experiencia de uso, ¿ya? Tanto en etnografía como en el caso de Focus Group hemos tenido la suerte de contar con personas invitadas que siempre es muy valioso porque nos comparten sus experiencias, ¿ya? Y la idea es que en este trabajo que tiene un 30%, este va a tener más, tiene un 30%, ya ustedes puedan realizar un pequeño ejercicio sobre un tema siempre colectivo, ¿ya? Pero que sea virtual, donde puedan desarrollar un ejercicio vinculado a un focus group, que sea pequeño, que sea sencillo, que sea todo, pero que puedan experimentar en el fondo lo que significa levantar una categoría y generar una conversación, y esa presentación luego nos cuentan en un video, en un formato que ustedes, digamos, cuál es la experiencia que tuvieron de ese formato virtual. ¿Cuál es la gracia? Que cuando ustedes salgan de la asignatura y tengan estas experiencias de haber realizado esto, van a tener más elementos para decidir luego cuando empiecen a seleccionar ya los temas con los cuales van a trabajar en sus tesis. ¿Ya? Aquí, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Vamos entonces a la... Perdón, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Todos estos trabajos van a ser individuales? No, vamos a tratar de que sean trabajos colectivos. Ah, ya. La idea Pero como las actividades en las que cada uno tiene que desarrollar su interés, ¿igual van a ser en conjunto o son individuales? Esa era mi duda. Mira, ahí sería importante, lo que pasa es que lo voy a conectar con lo que vamos a plantear ahora al final cuando terminemos, porque la idea es que sea colectivo, pero que el grupo que se forme en base a un interés común. Y de hecho les voy a mostrar cómo funcionan las asociaciones de comunicación. De hecho, vamos a terminar con eso, ¿vale? Porque la idea es que justamente, claro, como son trabajos, sería muy largo para que individualmente alguien pudiese asumir la tarea, ¿no? Entonces la idea es que sea colectivo, pero que en los temas que vayan surgiendo, vaya emergiendo ese interés, porque los temas tienen que llegar ahí a un acuerdo. ¿Eh? Y siempre generalmente en comunicación nosotros trabajamos en grupos de trabajo o grupos de, ¿cómo se llaman? DTIs o GTs, que son grupos de trabajo. Ahora, cerrando, les voy a hablar un poquito de eso, ¿vale? Pero la idea de esto es que, por ejemplo, una persona pueda hacer la transcripción, la otra persona puede hacer la moderación, quien tiene más habilidades porque todos tenemos distintas habilidades. Pues, entonces, la idea es que todo eso lo ponga al servicio de este trabajo, por ejemplo. Y que va a ser un focus chiquitito, no es que va a ser un focus así con grandes resultados, no, es la experiencia.
y que ustedes puedan por ahí, digamos, contactar a un pequeño grupo de personas y establecer una conversación. Y ver cómo en esa conversación van emergiendo saberes que pueden ser conocimientos relevantes en la investigación social. ¿Ya? Que la conversación se empiece a transformar también en ese elemento. Y para finalizar, es cómo puedo plantear una investigación discursiva en el campo de la comunicación. Y ahí vamos a hablar un poquito del análisis discursivo y su uso en la investigación, en la comunicación. Vamos a hablar brevemente de algunas técnicas como el análisis crítico del discurso, el análisis argumental, y también mostrar cómo el discurso aparece en distintos elementos disciplinarios, no solamente en la lingüística, sino también, por ejemplo, en la sociología, cómo existe una corriente que se llama la etnografía de la comunicación, la etnometodología, que son las prácticas, cómo nos comunicamos, digamos, en lo micro cotidiano, pero cómo eso se puede analizar también desde una perspectiva del discurso. Entonces ahí quienes tengan intereses, por ejemplo, de analizar, no sé, para alguien que tiene interés en analizar la línea editorial de un medio, por ejemplo, o analizar televisión, analizar, por ejemplo, un noticiero, analizar una serie, analizar, digamos, cómo aparece 8 grupos de herramientas para ese tipo de... Y eso cómo depende del tipo de pregunta que ustedes se hagan. ¿Ya? Entonces la idea es que identifiquen las características del análisis discursivo y distinguir aproximaciones. Ah, mira, este es el análisis crítico, esto viene del análisis argumental, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Distinguir estrategias discursivas y empezar a vislumbrar temas de investigación que se puedan resolver con análisis discursivo. Entonces la idea es que aquí también colectivamente hagan un pequeño informe en una, que ustedes presenten, pero de un texto también muy breve. Puede ser una noticia, puede ser una publicidad. La idea es, acá es muy acotadito, es que elijan algo. Es que elijan, por ejemplo, un capítulo de una serie y ver cómo en esa serie, por ejemplo, a lo mejor se expresa el problema racial en Estados Unidos. Ver, por ejemplo, una editorial de un diario y decir, bueno, hicimos este análisis, ¿me entiendes? O sea, súper acotado, pero que al mismo tiempo les permita tener la experiencia de lo que sería un análisis discursivo. Que puedan ustedes al salir hacer esas distinciones para que cuando ustedes planteen después su pregunta de investigación, sean conscientes de que es la pregunta la que les permite elegir una u otra técnica de investigación. ¿Se entiende? Y ese sería un 30%. ¿Ya? Entonces tendríamos el 30% de la unidad 4, tendríamos el 30% de la unidad 3, y tendríamos, que acá yo me equivoqué, son 20%, no me equivoqué, 20%, que anda un 10 ahí dando vuelta, que es de la época, como les decía yo, de cuando hacíamos presencial. Pues entonces el informe valía más porque era un trabajo de campo, pero ahora lo bajamos porque va a ser un ejercicio chiquitito y el 20% del primer trabajo. ¿Vale? Eso. No sé si hay dudas. ¿No? No, profe, claro por ahora. Vale. Todo esto está más pensado, digamos, bueno, en la misma información, las fechas no valen porque están pensados, digamos, como les digo, es un programa oficial, por lo tanto lo que vamos a hacer, obviamente, en el contexto de la virtualidad es adaptar todo esto, y lo único que yo acá que vale un poco más es lo de las bibliografías, que de todas maneras la bibliografía no quiere decir que se tiene que leer toda la bibliografía, no, la bibliografía va a ser siempre dirigida y la vamos a ir resolviendo, vamos a ir eligiendo algunos fragmentos según, o yo les voy a ir sugiriendo según la unidad. ¿Ya? Obviamente van a ser sacadas de acá, pero no es que tienen que leerse toda esta bibliografía, ¿ya? Sino que va a ser súper orientado a lo que vayamos viendo en cada unidad. ¿Vale? Eso sería el programa. Voy a hacer los últimos ajustes y yo les pido esta semana, de hecho el miércoles me comprometo a enviárselas. ¿Vale? Limpiando ahí algunas cositas que siempre quedan cuando la va ajustando un poquito. Porque sacamos varias cosas. Aquí había una prueba en la unidad 1, después había como otras cosas. Pues tenía Entonces, si bien es un formato oficial, lo fuimos como ajustando un poquito. Vale, entonces si no hay dudas, le comparto también ahora la actividad con la cual me interesa que ustedes comiencen de a poquito a vincularse a estos temas. Bueno, lo primero tiene que ver con esto, que es la investigación, métodos cualitativos y estudios de comunicación. Esta es la unidad 1,
como ven, vamos a tener este pequeño apartado de métodos de investigación, de fundamentos cualitativos, pero rápidamente nos vamos a meter al campo de la comunicación en América Latina, ¿ya? Sin embargo, antes de ello, ya, antes de esa teoría y todo, que lo vamos a ver muy rápido, pero que va a ser valioso que la veamos, va a ser valioso, y yo les voy a dejar las grabaciones y todo, es que lo siguiente. Existe en América Latina una asociación, existen varias, pero yo les quiero mostrar esta, mira. Ya. No sé si lo ven ahí correctamente. Sí, profe, se ve súper. Vale, miren, esta es la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación. Es una de las asociaciones más relevantes que vincula a todas aquellas personas que, o no todas, pero gran parte de las personas que investigan temas en comunicación. Y los temas que se abordan desde la comunicación son súper variados, son extremadamente variados, y como son variados, se agrupan en grupos temáticos. Y esto pasa en cualquier asociación científica de cualquier área disciplinaria, pero a mí me interesa que ustedes se acerquen también al área nuestra, que es el de la comunicación. Entonces, ¿qué son los grupos temáticos? Son entidades orgánicas creadas por ALAIC para el intercambio y trabajo académico de sus miembros en torno a un subcampo de conocimiento de la especialidad. Como espacios de diálogo, permiten articular intereses, lo que veníamos hablando, e iniciativas para desarrollar líneas y prácticas de investigación en las que un conjunto de asociados participan para poner en común una experiencia y trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, bueno, después explica cosas concretas que los GT se reúnen cada cierto tiempo. Entonces, estos son los GT. Yo lo que les quiero invitar es que ustedes vayan a esta página, se las voy a dejar en el chat, ¿ya? Para que copien el link. Estos son los grupos de trabajo que existen en ALAIC, ¿ya? Comunicación intercultural y folcomunicación. Comunicación organizacional y relaciones públicas. Comunicación política y medios. Comunicación y educación. Comunicación y salud. Economía política de las comunicaciones, que es una perspectiva muy interesante cuando uno quiere mirar cuáles son cómo se relacionan los medios con la estructura política y económica. ¿Ya? Son análisis de una tradición marxista, digamos. Los estudios de recepción, que van a ser súper importantes con nosotros, yo les cuento, hace muy pocos meses falleció, digamos, una de las personas que dio un impulso muy fuerte a esto, que se los adelanto, es una suerte de spoiler porque lo vamos a conversar después, que fue Jesús Martín Barbero, con un texto publicado en la segunda mitad de los años 80 que se llamó De los medios a las mediaciones. O sea, ya pueden ver ustedes la propuesta de pasar del estudio de los medios a las mediaciones. Y ese texto alimentó un área muy interesante que se llama los estudios de recepción, que actualmente con la internet se han reformulado, pero que son muy importantes cuando surgieron en pleno auge de la televisión, porque desplazan la pregunta del contenido de los medios a lo que la gente hace cuando mira esta televisión, ¿no? En ese contexto. Bueno, luego hay otras que son también muy relevantes de una larga tradición en América Latina, que es el estudio de la comunicación popular, comunitaria y ciudadana. Estudios de teoría y metodología de investigación en comunicación, es decir, hay un GT que se preocupa específicamente de ir sistematizando cuáles son las teorías y las metodologías que se están usando en el área de la comunicación. Luego está comunicación, tecnología y desarrollo, es decir, mucho más asociado a las políticas de desarrollo. Comunicación y estudios socioculturales, que es súper amplio, ya de alguna manera vamos a hablar de esto también. Comunicación y estudios socioculturales nos llega mucho a los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos no son tan predominantes como los cuantitativos en la ciencia de la comunicación, pero están y son importantes también. Y fue muy fuerte la presencia, vamos a hablar en su momento, de los estudios culturales. Entonces, por eso se armó esto, que es muy amplio, pero que es muy también, por lo mismo, muy interesante el tipo de trabajo que recibe. Comunicación para el cambio social, que es un tipo también de teoría, de perspectiva, que se ha venido estudiando en las últimas décadas, ¿ya? Que es una versión más contemporánea de ciertas miradas participativas de la comunicación. Comunicación publicitaria, miren, todo el ámbito de la publicidad, ¿no? Marketing entra aquí también. Discurso y comunicación,
Vamos a ver cuando hablemos de los estudios del discurso que hay toda una línea donde las lingüísticas, ¿ya? Desde la comunicación se ha mirado la perspectiva de los estudios lingüísticos y por eso hay muchos lingüistas que trabajan temas de comunicación. Comunicación y ciudad, ya es como el emplazamiento de la comunicación, ¿ya? Este que es más específico sobre los estudios de periodismo o sobre periodismo, ¿ya? Y que son muy variados y pueden haber estudios con distintas técnicas acá. En todo esto hay estudios tanto cuantitativos, cualitativos, como estudios mixtos, es decir, que ocupan ambas métodos. Comunicación e historia, mira lo que hablábamos con el compañero que nos ponía el tema del deporte, por ejemplo, desde una perspectiva histórica. Ética, libertad de expresión y derecho a la comunicación. Este es un tema sobre el cual también aparece, no ha aparecido con tanta fuerza, pero sí aparece a propósito de la actual discusión constituyente, ¿no? Porque es un tema que en otros países se ha ido estableciendo, pasar de la libertad de expresión al derecho a la comunicación, que impone una serie de cuestiones así bien relevantes en términos de propiedad de medios y todo. Comunicación digital, redes y procesos para quienes están en el ámbito del mundo digital. Bueno, entonces yo les voy a dejar ese link en el chat, ¿vale? Les voy a dejar eso en el chat para que ustedes ingresen, revisen ya la página y además revisen, pueden buscar en la misma página o en Google distintas ediciones de la revista de ALAIC, que se llama Revista Latinoamericana. Esto lo colocan en el buscador y les va a aparecer. De Ciencias de la Comunicación. Y busquen ahí pequeños trabajos, ya vayan mirando. Entonces, ¿cuál es la actividad que yo les pido para esta semana? Que es una semana, yo sé que vienen recién ingresando, entonces es como de apresto, ¿no? Es como una semana para... Bueno, en orden a lo que nos interesa es que se vinculen en grupos, pero ojalá grupos que compartan un interés temático, que se vincule con aquellos grupos que vimos ahí. Buscar en la web de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación y seleccionar un grupo de trabajo en base a los temas de interés proyectados. Justamente la pregunta con la que partimos la conversación de hoy. ¿Por quiénes integran el grupo? ¿Ya? Y la idea es que el próximo lunes, ustedes nos presenten cuál fue el GT que seleccionaron y cuáles son los temas que ustedes quisieran o podrían o les interesan, que ustedes consideran que caben dentro de ese grupo de trabajo. Es solo eso, es una actividad muy sencilla, pero me interesa que la hagan con conciencia, pensando en los temas que quisieran investigar en comunicación o en periodismo. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre ello? Profe, ¿esto es como algo con, o sea, es con nota o es solamente para practicar? No, esto no es con nota, pero me interesa que lo realicemos, ¿vale? No es con nota, pero es una actividad formativa, es una actividad súper formativa para que ustedes vayan justamente enmarcándose ya en el tipo de discusión que vamos a tener dentro del curso y ver cómo esto va a ir impactando en los trabajos que ustedes hagan a nivel ahora de titulación, de tesis, e incluso puede que alguien tenga cierto interés, ustedes saben que existen luego los programas de posgrado, y ir detectando también si hay intereses de investigación, que siempre existen. Pero ustedes sí o sí tienen que desarrollar un ejercicio porque van a ser licenciadas y licenciados en comunicación social, entonces este es el ámbito disciplinario nuestro y me interesa que ustedes lo vayan conociendo y se vayan vinculando a este espacio disciplinario. Entonces no es una actividad con nota, pero me interesa que la tomemos muy, muy en serio porque es una actividad, digamos, de formación constante, ¿ya? Y es como para meternos en la discusión del curso. Para que yo no empiece con una cosa teórica y que es como de allá y como que no tiene vínculo con lo que ustedes están haciendo. Entonces vamos a partir con un ejercicio que los va a incorporar de inmediato en el espacio del estudio de quienes estudian comunicación social en América Latina. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Se entiende la Profe, actividad? ¿podemos mostrar de nuevo la actividad, por favor? Sí, claro. Sí. Aquí está. Entonces, es vincularse en grupos de hasta 5 personas, o sea, pueden ser grupos de 3 también, ¿ya? Ojalá no menos de 3 para que haya una conversación, porque lo importante es que ustedes conversen, se estimule el diálogo en torno al ámbito que estamos estudiando. Y que revisen la web, ¿cierto? Que busquen los GT, analicen los GT, de qué se trata, por ahí aparecen trabajos. Si buscan la revista latinoamericana, además van a encontrar algunos especiales de cada grupo de trabajo, ¿ya? Y seleccionar uno de ellos en base a los temas que movilizan de alguna manera, porque pueden que, a ver,
puede que, por ejemplo, los temas sean distintos. La idea es que ustedes trabajen cada una temas distintos, pero esos temas pueden vincularse a un mismo tópico general. O sea, yo puedo trabajar, por ejemplo, interculturalidad en relación a pueblos originarios, como podría trabajar interculturalidad en relación al mundo migrante, pero ambos caben dentro de la categoría de comunicación intercultural, por ejemplo. Y eso es lo que buscamos, que ustedes empiecen a vincularse también según sus intereses académicos. ¿Ya? Esa es como la idea. Profesor, ¿va a pegar el link en el chat? Sí, lo puse. Lo puse. No lo vi. Mire, lo acabo de colocar y ahí les coloqué el dato para que en el buscador coloquen la revista latinoamericana. Antes de donde dice revista latinoamericana de ciencias de la comunicación está www.alaic.org y ahí dice / grupos de trabajo. Está en portugués, por eso dice grupos de trabajo. Que siempre está en portugués y español. ¿Vale? Cuéntenme si hay una duda, por favor. Queda todo claro, profe. Súper. Entonces yo voy a dejar de grabar, ¿vale? Les voy a enviar esta sesión. Recuerden de que entonces la sesión del miércoles sería para que ustedes puedan trabajar, pues dejémosla liberada para que ustedes puedan trabajar en grupo y cualquier duda, obviamente me escriben a los correos electrónicos que les mencionamos y yo también ese día miércoles les voy a enviar el programa definitivo para que ustedes lo tengan.